ver en este recording todo eso. Bueno, vamos a ver la definición de la transformada inversa de una función, de la transformada inversa de Laplace, que en general no se usa, se usa la transformada usando tablas, usando propiedades, ¿sí? La tabla más propiedades como la de traslación, que tiene que ver con multiplicado en exponencial, etcétera, etcétera. Pero si uno quiere el cálculo formal para demostrar que existe la transformada inversa, bla, bla, entonces empezamos con una función f de t continua a trozos de orden exponencial. Esencialmente estamos hablando de una función objeto que está acá la definición, acá al costado, que es el conjunto de funciones para el cual la función, una función tiene transformada de Laplace, y de orden exponencial con exponente alfa, ¿sí? Con exponente alfa, recuerden que era de orden exponencial si la función f de t era menor o igual que cierto m por e a la alfa t. ¿Sí? Este alfa es este alfa que estoy nombrando acá, y ustedes saben que la abscisa de convergencia está relacionada con ese alfa. De hecho, uno encuentra un alfa cualquiera, pero todas las abscisas de convergencia están relacionadas con ese alfa. Entonces, si f de s, ¿sí? O que sea, si f de s es la transformada de Fourier de esta función de t, entonces para t mayor o igual que 0 y ampliando la, la variable s a sigma más i por w, o sea, considerando que tiene una parte imaginaria. En general, las transformadas de Laplace que usamos son funciones reales, pero existe perfectamente como de variable compleja. De hecho, de variable compleja se parecen mucho más a una transformada de Fourier que lo que se parece a la transformada de Laplace de una función real. Entonces, si uno hace esta cuenta, me faltó antes el límite para cierto, no sé, a que tiene infinito, el integral entre menos a y a. Esto tiene pinta de lo que hacíamos con integrales reales pasadas al campo complejo. De hecho, es muy parecido. De f de s por e a la st diferencial de omega. Fíjense que estoy integrando en omega, que es la parte imaginaria de S, ¿sí? Esto de hecho es un circuito, que hay varios tipos de circuitos, pero es un circuito en el campo complejo. ¿Y qué me da esta cuenta? Fíjense que puse como exponencial que multiplica la función, un exponencial con el signo opuesto al de la transformada de Laplace. Para transformar Laplace tengo un e a la menos st. Para volver a la función tengo un e a la más st. Eso no quiere decir que sea positivo, nada. Esto está relacionado con este, con la abscisa de convergencia. De hecho, me olvidé de poner este alfa, el alfa ¿cómo se llama? Del orden exponencial. Recuerden que este sigma, que es el valor de sigma, se tiene que cumplir que la parte real, bueno, ya sigma es la parte real, sigma tiene que ser mayor que este alfa. ¿Sí? Este sigma es el que voy a poner como variable, el alfa es del orden exponencial, sí, está relacionado ¿cómo se llama? La abscisa de convergencia con el alfa que encontré de, para mostrar que es de orden exponencial. Entonces, si este S tiene el sigma que es mayor que el alfa, ¿sí? Para cualquiera de estos valores existe esta integral, y que me da algo muy bonito, que es un medio de la función eh, con límite por derecha más la función límite por izquierda sobre 2.
que significa que si una función, lo mismo que pasaba en la serie de Fourier, lo mismo que pasaba en la transformada de Fourier, lo mismo pasa ahora en la transformada de Laplace. De hecho, si tengo una función continua, voy a decir una obviedad, si f de t, ¿sí?, es una función continua, entonces esta integral le vamos a poner i sub i de inversa, i sub i, ¿sí?, tiende a f de t, obviamente, porque el límite lateral por derecha y por izquierda es el mismo. Así que esta es en realidad la forma que la integral, la cuenta que uno debería hacer para encontrar la inversa. Esto es en general mucho, mucho más complicado que lo que hacemos buscando funciones que estén en la tabla, más alguna propiedad, más alguna cosa. Esto nos lleva a pensar eh, que algo que no dije en su momento, pero si uno tiene dos funciones, por ejemplo, si uno tiene una función f1 de t y una función f2 de t, y la diferencia entre estas dos funciones es un conjunto de área nula, es decir, un conjunto finito de puntos, ¿no? Qué sé yo, f1 es esta, ¿sí?, es esta función para t mayor o igual que 0, y f2 es igual a esta, pero en un par de puntos, por ejemplo acá, en vez de valer lo que valía la otra función, vale otro punto distinto, y acá vale otro, y así una cantidad finita. Hago lo que se me canta. Las dos funciones, las dos transformadas de Fourier, la transformada de f1 y la transformada de f2, son iguales. ¿Por qué? Porque no lo dijimos en su momento, pero ya como veníamos con lo de la transformada de Fourier es más o menos obvio, la diferencia entre las dos, eh, la diferencia entre las dos, la, la diferencia entre las dos funciones, sí está bien, es una cantidad que no influye en la integral. Entonces, en la cuenta que tengo que hacer, que es esta, la de la transformada, f por e a la menos st diferencial de t, no veo la diferencia de esos puntos. Entonces, si vuelvo, por ejemplo, si esta fuera f de s, que es la misma transformada para las dos. Entonces, la pregunta es, si yo parto de f de s, ¿sí?, y voy con la transformada inversa, ¿a dónde termino? ¿A f1 o a f2? ¿A cuál de las dos converjo? Y bueno, voy a tener que mirar cuál es la función a la que vuelvo, teniendo en cuenta que vuelvo, página para arriba, al límite por derecha más límite por izquierda sobre 2. Entonces, en este caso, si f2 fuera la que tiene los puntitos que están fuera de la curva, eh, la inversa de su transformada de Laplace no convergería a f2 en los puntos rojos, convergería al límite lateral. Esto ya a esta altura es medio una obviedad, convergería a este punto y no al que está para arriba, porque depende de los límites. Eso pasa en la transformada de Fourier, en la transformada de Laplace, en la serie de Fourier. Las series de Fourier también les pasa lo mismo. Si tengo esta función y le calculo la serie de Fourier, la función, discúlpeme, la función a la que converge la serie de Fourier es la función negra y no a la función con los puntos rojos. Es lo mismo, porque finalmente está definido por un integral. ¿Sí? Los A sub n están definidos por una integral, la transformada de Fourier está definida por una integral, la de Laplace también. Entonces, si pongo algo que no influye en la integral, ya está, me da lo mismo. Es tan simple como eso. La demostración de estas cosas son, como siempre, muy complicadas, muy delicadas, porque hay que ver qué converja, qué no converja, qué tipo de función tengo, etcétera, etcétera. Pero el concepto es bastante claro. O sea, si una operación depende de la integral que haga, si cambio un número finito de puntos, la operación no cambia. O sea, el resultado de la operación no cambia. Y después hay un par de resultados interesantes. Vamos a ver sin demostración, como la mayoría de las cosas, pero es interesante tenerlo. Teorema de valor inicial se llama. Algunas veces es interesante.
teorema del valor inicial, que dice si f y f' son funciones objetos, o sea, tienen transformada de Laplace, objeto, entonces f en 0 más es igual al límite para, dejo un espacio antes de S tendiendo a infinito, le doy la posibilidad de que sea compleja, porque vimos que la S puede ser compleja y en realidad estamos ampliando el resultado. Entonces, que la S tiende a infinita, en realidad se suele poner como que la parte real, que la parte real de S tiende a infinito, de S por F de S. ¿Sí? Entonces, fíjense, que esto está hablando, está hablando de un resultado que podría, si quieren, utilizar, porque estas dos cosas están relacionadas con la derivada. ¿Sí? Lo que me dice que el límite, señalo la pantalla como siempre como un nabo, el límite de, de la función cuando t se acerca a cero, esto no es la función en cero, es el límite de cuando t tiende a cero, por la derecha, por supuesto, es el único límite que puedo tomar, es lo mismo que S por F de S. Entonces, fíjense que me está diciendo, por ejemplo, que cuando S tiende a infinito, si fuera real, S por F de S tiende a cero, ¿sí? O tiende a un número finito, porque f en 0 más suele ser un número finito. Cuando uno resuelve una ecuación, pone como condición inicial la función en t0 más, en 0 más, la función derivada en 0 más, etc. Entonces, esto por ahí me sirve para verificar que la solución que encontré es la correcta, por si me mandé alguna macana, porque la, el límite de la transformada por S, ¿sí? Cuando S tiende a infinito, es el valor de la función en cero. Es interesante. Si lo que analizo es la derivada, por ejemplo, una especie de corolario de esto, corolario, porque fíjese que no, acá no nombré la f', pero está metida en esta demostración. Corolario, ¿se acuerdan? La transformada de Fourier, no, transformada de Laplace de f' es igual a S por F de S menos F en cero. Este límite, uy, este límite, cuando S tiende a infinito, es cero. ¿Sí? Porque es el resultado de arriba. Fíjense que es SF de S menos F en cero. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la transformada de la derivada en infinito tiende a cero. Es una forma de ver cómo se comporta la derivada si hice bien las cuentas y como una especie de double check, como se suele decir. Hay un teorema equivalente en, en la inversa, digamos, en el comportamiento de... esperen, esto no es así porque esto no es F minúscula, sino es F mayúscula. Había algo que no me separaba. F de S. Ahí está. Que hay un teorema equivalente que se llama teorema del valor final, que es muy parecido. Del valor final, que dice que si f es una función objeto, es función objeto, con abscisa de convergencia, algo dado un sigma c, ¿sí? y existe el límite para t tendiendo a infinito de f de t. Existe y es menor que infinito, ¿no?
o sea, no es infinito. Entonces, es un resultado muy parecido. Límite para t tendiendo a infinito de f de t es igual al límite para sigma tendiendo a cero, por supuesto desde los positivos, de sigma por f de g. ¿Sí? Es un resultado parecido al anterior. Esto también me sirve en algunas condiciones. Y no hay mucho más para dar. Ya vimos ejemplos de ecuaciones diferenciales, vimos ejemplos de transformaciones inversas. Después hay que sentarse y hacer las cuentas. Estoy mirando todo lo que vimos. Esencialmente vimos todo. Sí, sí, esencialmente vimos todos los temas. Así que, ¿alguna pregunta, niños? ¿Alguna pregunta de este tema o de otro tema o de lo que se les ocurra? No No, por mi parte está todo bien. hay problema. Es lo que pasa a esta época del año. Voy a dejar de grabar. ¿Qué te pasa, André, Emita? Stop.